¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a esta masterclass que tenemos para ti de parásitos sanguíneos. En esta ocasión, bueno, pues vamos a dar inicio con esta clase. Realmente muchísimas gracias. Y bueno, vamos a presentar a nuestra ponente. Ella es Luz Ofelia Franco Sandoval. Ella es ingeniera bioquímica de formación. Se tituló con el trabajo de tesis Secuenciación de la región hipervariable del DNA mitocondrial en individuos de dos poblaciones indígenas del estado de Hidalgo. En el 2012 obtuvo el grado de maestra en biomedicina y biotecnología molecular, título otorgado por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, con el trabajo Diferencias genéticas y antigenéticas entre cuatro aislados de Trichinella sp y determinación de la actividad proteolítica de sus productos de excreción y secreción. Es doctora en ciencias con especialidad en bioquímica y biotecnología molecular por la misma institución, autora de 6 artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. Ha presentado diversos trabajos relacionados con parasitología molecular en reuniones científicas nacionales e internacionales y participado en 2 congresos internacionales y 5 nacionales. Es profesora adjunta e invitada a participar dentro de diferentes asociaciones e instituciones, además de dictar diversos cursos de biología celular y molecular, como profesor a nivel de grado y posgrado. Ha dirigido 9 tesis a nivel de técnico superior universitario y 5 a nivel licenciatura. Actualmente trabaja en el Hospital Infantil de México Federico Gómez analizando diferentes compuestos como posibles agentes antipalúdicos. Pues bien, después de esta presentación, les damos nuevamente la bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí y cedemos el micrófono a la maestra Ofelia Franco. Bienvenidos, adelante. Muchas gracias, Ray, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta plática donde vamos a estar hablando acerca de parásitos sanguíneos. Estoy muy contenta de que me den la oportunidad de poder hablarles de una de mis pasiones, que son los parásitos, en un foro como este. Vamos a estar, o voy a estar hablándoles esta tarde acerca de parásitos sanguíneos. Si tienen alguna duda, sí me gustaría que lo hicieran al final o que fueran poniendo las dudas en el chat y al final las vamos eh, presentando, por favor. Mm, Voy a compartir mi pantalla. Mm, Bueno, voy a empezar platicándoles acerca de algunos conceptos que considero necesarios para el correcto funcionamiento y desglose de esta charla. Traté de hacer la plática lo más ligera posible, como una plática de viernes en la tarde. Sin embargo, insisto, cualquier duda que llegara a existir en el chat, por favor, y al final, con mucho gusto, las contesto. Bueno, si vamos a estar hablando toda esta tarde, o parte de un ratito de esta tarde de los parásitos, considero necesario contarles qué son los parásitos. Los parásitos son seres vivos que habitan dentro o sobre otro organismo y se alimentan de él para sobrevivir. Es decir, que son como organismos que se cuelgan de otros para obtener lo que necesitan sin darle nada a cambio y a veces hasta causándoles daño. Siempre me gusta hacer esta similitud. Imaginen que tienen un inquilino en su casa que nunca les paga la renta, que se pone su ropa, que usa sus cosas, se come su comida y además los enferma. Así es como actúa un parásito dentro de su hospedero. Además de tener claro este concepto de los parásitos, me gustaría tener o decirles otros
conceptos que necesito tengamos presentes para poder llevar a buen término esta presentación. Otro de los conceptos es el vector. Los vectores son organismos, generalmente son artrópodos o algún otro animal invertebrado que va a transportar y a transmitir los parásitos de un hospedero a otro. Algunos ejemplos de vectores que veremos a más detalle más adelante son, por ejemplo, los teratominos, los mosquitos, las moscas, las garrapatas, que son estos organismos que van a estar transportando de un hospedero a otro estos parásitos. ¿Qué es un hospedero? Un hospedero va a ser aquel organismo que va a alojar o va a hospedar a estos parásitos, donde esos parásitos van a poder alimentarse, vivir y reproducirse dentro de este hospedero. Todo este argot de la parasitología hay diferentes tipos de hospederos. Hoy solo vamos a ver de manera rápida dos de ellos. Uno es el hospedero intermediario, donde se va a llevar a cabo una reproducción asexual de estos parásitos, es decir, solamente va a haber un desarrollo larvario. Y un hospedero definitivo, que es en donde se va a llevar a cabo una reproducción totalmente sexual y vamos a tener formas adultas de los parásitos. Otro concepto importante que me gustaría traer bueno, poner en la mesa para poder seguir con toda esta presentación es que es un portador. Un portador va a ser un individuo que va a albergar al parásito, pero no va a presentar síntomas. Sin embargo, es una fuente de infección porque va a alojar al parásito y va a poder este parásito ser transmitido mediante otros vectores a otros hospederos o a otros portadores. Esta palabra de portador estuvo muy en boga cuando pasamos por toda la pandemia de COVID, donde decían portadores sanos y bueno, portadores sanos, es decir, que solamente tenían el virus, no presentaban. En el caso del COVID, solamente tenían el virus, no presentaban ninguna sintomatología, pero eran portadores de este virus que podía infectar a otras personas. Lo mismo pasa en este argot de la parasitología. Son portadores que tienen al parásito, el parásito no les causa ningún problema, pero sí son una fuente de infección para otros hospederos. Y el último concepto que me gustaría poner en la mesa son los reservorios. Estos reservorios pueden ser vivos o inanimados y se van a encargar de mantener en la naturaleza al parásito y son una fuente de infección tanto como los portadores. Ahora bien, si nosotros después de todas estas definiciones pensamos en un parásito, generalmente viene a nuestra cabeza algo así, como alguien que no hace nada, que necesita que todos le hagan las cosas para que él pueda, no sé, siquiera tener la idea de querer hacer algo, o personas que nunca se molestan en trabajar más allá y demás. Pero en la realidad, este es un concepto, considero que mal empleado, como como algunos otros dichos, por ejemplo, cuando dicen, sudaste como puerco, pues los puercos no sudan. Te vas a quedar solo como un hongo, los hongos nunca están solos. Lo mismo pasa con los parásitos nunca están quietos, los parásitos trabajan un montón y tienen muchas formas de evolucionar. De hecho, han evolucionado al mismo tiempo que ha evolucionado la raza humana, pero ellos con mecanismos adaptativos mucho más sofisticados, con mecanismos moleculares que aún desconocemos. A pesar de toda la tecnología con la que contamos, aún hay muchas cosas que no sabemos de cómo le hacen estos parásitos para poder perpetuar dentro de un hospedero, para poder llevar la infección, para poder sobrevivir. Y algunos de estos mecanismos importantes que hacen los parásitos día a día, que son sorprendentes, son, entre muchos otros, los que más me gustan explicar o los que más me gustan contarles, son estos tres: el recambio antigénico, la evasión del sistema inmune y un disfraz inmune. ¿A qué se refiere todo esto? Por ejemplo, bueno, esta imagen que está aquí son yardias, no son parásitos sanguíneos, son parásitos intestinales, pero los voy a utilizar de ejemplo para hablar del recambio antigénico.
Hablamos de recambio antigénico cuando cuando los parásitos son capaces de engañar al sistema inmunológico. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos que el sistema inmunológico pudiera vernos y pudiera tener un pensamiento propio. Es una analogía. Entonces llega al hospedero un parásito portando una sudadera amarilla. Entonces, digamos que esta yardia entra con sudadera amarilla, el sistema inmunológico lo detecta y empieza a desarrollar toda esta respuesta inmunológica contra esa yardia de sudadera amarilla. Cuando la yardia se da cuenta que el sistema inmunológico ya armó toda esta maquinaria para destruirlo, lo que hace es que se quita esa sudadera roja de esa sudadera amarilla y se pone una chamarra roja. Entonces el sistema inmunológico ya no sabe qué hacer con todo el arsenal que ya había preparado en contra de esa yardia de sudadera amarilla. Entonces vuelve a montar otra respuesta inmune contra la yardia que ahora tiene una chamarra roja y que el sistema inmunológico lo ve como otra cosa diferente. Cuando la yardia de nuevo se vuelve a dar cuenta que están formando toda esta maquinaria en su contra, se quita la chamarra roja, se pone un chaleco verde y entonces el sistema inmunológico ya no sabe qué hacer porque no lo detecta. Y entonces tiene que volver a hacer otra estrategia contra esa yardia que ya no reconocía. Esto les hace ganar tiempo a los parásitos para poder encontrar algunas otras respuestas o algunas otras alternativas para evadir el sistema inmunológico. Son expertos magistrales en evadir el sistema inmunológico con, por ejemplo, con este recambio antigénico. Al evadir el sistema inmunológico, ellos siguen viviendo de la forma más placentera que puedan vivir dentro del hospedero y siguen buscando alternativas para poder perpetuar dentro de este. Otra manera que utilizan estos parásitos para poder evadir el sistema inmune y no ser vistos es el disfraz inmune, que es una cosa maravillosa, como que es una cosa que hubiese sido pensada por la mente más ágil del mundo. ¿A qué se refiere esto del disfraz inmune? Lo que pasa es que cuando esta estrategia del recambio antigénico ya no les funciona, porque el sistema inmunológico de alguna u otra forma tiene que aprender, cuando esta estrategia ya no les funciona, lo que hacen los parásitos, esta sí es una imagen en 3D de un parásito sanguíneo que se llama Plasmodium y esta es en una etapa de esquizonte. ¿Qué es lo que es el parásito cuando ya no le funciona el recambio antigénico? Pues se recubre, pero de células del propio hospedero. Entonces el sistema inmunológico nunca lo va a atacar o no lo va a atacar en ese momento porque no lo ve como algo extraño. Como está recubierto de las propias células del hospedero, pues lo ve como algo propio del hospedero y no monta ninguna respuesta y no hace nada por atacarlo. Esas son algunas de las formas en las que los parásitos trabajan, evolucionan y están en constante cambio para no ser atacados por el sistema inmune y poder seguir viviendo dentro de un hospedero. Así que si ahora alguien les dice que son unos parásitos, no se ofendan porque realmente están haciendo cosas maravillosas como ya se los he demostrado ahorita. Y bien, entrando ya un poco en materia en lo que nos trae esta tarde, que son los parásitos sanguíneos. Estos parásitos sanguíneos se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo son los nematodos sanguíneos y el segundo grupo son los protozoarios sanguíneos. Si recordamos, los nemátodos son gusanos redondos y entonces los nemátodos sanguíneos van a ser estos gusanos redondos que van a estar en la sangre de un hospedero. Y los protozoarios sanguíneos, algunos de ellos son parásitos intracelulares obligados, es decir, que viven dentro de la célula y algunos no, algunos están solo en el torrente sanguíneo. De estos dos grandes grupos, les voy a platicar sobre los nematodos sanguíneos de manera general, sin ahondar mucho en ellos, para poder tener tiempo de puntualizar en los protozoarios sanguíneos. Perdón, estos protozoarios sanguíneos, hay tres de importancia clínica, de importancia médica, pero voy a platicarles
generalidades de uno de ellos y voy a profundizar en otro que es Plasmodium, que es uno de los parásitos que más me apasionan, de los que no se conocen mucho. Plasmodium es el agente causal de una enfermedad que creo que en alguna vez en nuestra vida hemos escuchado de ella, que es la malaria o el paludismo. Y en los últimos 5 años he estado trabajando con este protozoario sanguíneo, por eso me voy a permitir ahondar un poco más en las características de este parásito y de lo que se está haciendo actualmente para poder em, tratar esta infección parasitaria. Dentro de los nemátodos sanguíneos tenemos como ejemplo estos 5. Tenemos a Buckeria bancrofti, a Brugia malayi, Oncocerca volvulus, Loa loa y Manzonella osardi. De estos nemátodos sanguíneos, afortunadamente no son endémicos en México, ni Buckeria ni Brugia. Buckeria está más focalizada o es endémica de América del Sur. Brugia es endémica de Asia. Estas dos son consideradas como filarias o que montan una respuesta o una enfermedad llamada filariasis, pero bueno, ambas son filarias. Ahorita se los voy a detallar más adelante. Estas no están afortunadamente en el país. Oncocerca volvulus sí hubo un brote muy fuerte en el 2010 en Oaxaca y Chiapas. Em, este parásito, bueno, este nematodo sanguíneo causa algo que también se le conoce como ceguera de los ríos. En 2010 el brote fue un brote muy fuerte y entonces toda la atención volteó a ver a estos 3 estados, a Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y empezaron a implementar protocolos para la erradicación de este nematodo sanguíneo. Tardaron 5 años en poder erradicarlo, pero lo lograron y en el 2015 México fue declarado libre de oncocercosis. Aquí hay un punto importante porque la mayoría de las parasitosis no son reportadas. Y entonces no se sabe a ciencia cierta cuál es el panorama general de algunas parasitosis dentro del territorio nacional. A pesar de que fue declarado en el 2015, fuimos declarados libres de oncocercosis, ya no hay reportes, ya no se reportan. Los casos, los síntomas, como lo verán más adelante, de la mayoría de las parasitosis chocan o cruzan con muchos otros síntomas de muchas otras infecciones. Entonces no sabemos a ciencia cierta si realmente estamos libres de oncocercosis o sigue la oncocercosis, pero como no la buscamos, no la buscamos de manera convencional, pues entonces no sabemos si realmente está erradicada o finalmente está subdiagnosticada. El Loa loa es otro nematodo sanguíneo que tampoco no está presente en el territorio nacional, solo en África, y Manzonella osardi. Sí hubo algunos reportes en México, pero actualmente no hay reportes oficiales de casos en humanos, a pesar de que se sabe que tiene una presencia en América, pero lo mismo, no sabemos si no hay o si no lo estamos buscando. O si está presente, pero como nosotros no lo estamos buscando intencionalmente, pues no sabemos si no está o si realmente está, pero no lo buscamos. No hay reportes oficiales y entonces lo que sugiere que puede ser o estamos frente a una transmisión subclínica. Estos son 5 ejemplos de nemátodos sanguíneos. ¿Cuál es el ciclo de vida de estos nemátodos? Generalmente los ciclos de vida de estos nemátodos son bastante sencillos. Ahorita que les presente el ciclo de vida de Plasmodium, Plasmodium tiene el ciclo de vida más complejo de todas las parasitosis. Entonces, les voy a explicar uno de los ciclos de vida, que es de Buckeria bancrofti, pero que aplica para todos los nematodos sanguíneos. Como les platicaba al principio, algunas parasitosis necesitan vectores que muevan a los parásitos de un hospedero a otro. Este es el caso de la mayoría de los parásitos sanguíneos que necesitan un vector que mueva a los parásitos de un hospedero a otro.
En el caso de los nemátodos sanguíneos, el vector es una mosquita, les llaman mosca negra, también es llamado jejenes, y son parte de de los simúlidos, y esta mosquita, cuando se alimenta de un hospedero infectado, la fase infectiva para el mosquito son las microfilarias. La fase infectiva para el hospedero son las larvas L3 que están en la probóscide de los mosquitos. Cuando un mosquito está infectado, dentro de la probóscide tiene estas larvas L3. Cuando se alimenta de un hospedero sano, deposita esas larvas 3, estas larvas en estadio 3. Las larvas tienen diferentes estadios o diferentes fases larvarias que pueden ir desde L0 hasta L4. En el caso de los nemátodos sanguíneos, estas fases larvarias van de L1 a L3. L3 es una fase adulta. Cuando esta mosquita se alimenta del hospedero definitivo, bueno, de este hospedero intermediario más bien, deposita esas larvas L3, perdón, deposita estas larvas L3. Estas larvas se van a ir a los vasos linfáticos. En el caso de los nemátodos sanguíneos, las larvas hembras son mucho más grandes que las larvas macho. Estos adultos van a ir a los vasos linfáticos y ahí van a producir microfilarias. Estas microfilarias van a migrar hacia los canales linfáticos y sanguíneos del hospedero, y estas microfilarias van a ser la fase infectiva para los mosquitos. Cuando un mosquito se alimenta de un hospedero infectado, va a tomar, al mismo tiempo que se alimenta, va a tomar de la sangre estas microfilarias, y esas microfilarias van a dirigirse al intestino medio del mosquito, y ahí van a migrar a a los músculos torácicos del mosquito, y ahí va a haber una diferenciación de estas microfilarias a larva uno y una maduración hasta larva 3, que son las larvas adultas. Estas larvas van a migrar a la cabeza y probóscide del mosquito, y entonces este ciclo se vuelve a repetir. Para que se lleve a cabo esta infección, pues debe haber dos jugadores, un vector y un hospedero. Y este es el ciclo que se lleva en el hospedero y este es el ciclo que se lleva en el vector. Es uno de los ciclos más sencillos, y es muy parecido a este ciclo a todos los nematodos sanguíneos. Lo único que cambia son si las microfilarias están con vaina o no, y el lugar hacia donde se dirige. La mayoría se dirigen a los canales linfáticos. Este es el mecanismo de transmisión de estos nematodos sanguíneos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estos nemátodos? A pesar de que ya les conté que ni Buchereria ni Brugia son endémicos de México, pero aquí tengo algunas manifestaciones clínicas de una infección por estos nematodos sanguíneos. Es lo que se le conoce como elefantiasis, y es la em, acumulación de líquido en las fases, en estas, generalmente son en los miembros inferiores, pero también puede estar en los testículos, puede ser testicular. Estas son algunos nódulos oncocercosos provocados por oncocerca. También, como les contaba, oncocerca también es llamada como la ceguera, la enfermedad por ceguera de los ríos, porque algunas larvas migran hacia los ojos y dejan a las personas totalmente ciegas. Estos nódulos oncocercosos también se presentan en varias partes de la piel, y este es un ejemplo de un parásito que se llama Loa Loa, que solo está en África, y aquí podemos, o es evidente, cómo tenemos una larva en estadio L3 saliendo por el ojo de un paciente con esta infección. ¿Cómo se diagnostican estas enfermedades por nematodos sanguíneos? Siempre el diagnóstico puede ser de dos tipos: un diagnóstico que sea directo y un diagnóstico indirecto. El diagnóstico directo es aquel que nos permite ver al parásito y esto lo podemos
ese diagnóstico directo se puede hacer con biopsias de los nódulos, estos nódulos que les mostré, nódulos oncocercosos, o bien observando las microfilarias en los ojos del paciente o evidenciando la presencia del parásito a través de microscopía utilizando algunas tinciones diferenciales para evidenciar al parásito. Tanto la biopsia como la observación de las microfilarias y la microscopía utilizando tinciones diferenciales, es un diagnóstico directo. Cuando no tenemos la oportunidad de hacer un diagnóstico directo, podemos echar manos de algunas técnicas moleculares e inmunológicas que nos van a reportar un diagnóstico indirecto de la presencia de ese parásito en el hospedero. Por ejemplo, algunos métodos inmunológicos como ELISA, Western blot o algunas técnicas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa, que de manera indirecta a través de anticuerpos y ácidos nucleicos, bueno, material nucleico nos va a decir si existe o no la presencia de este parásito. Y bueno, hasta aquí las generalidades de estos nematodos sanguíneos. Ahora voy a pasar a la otra parte de de los parásitos sanguíneos, que son los protozoarios sanguíneos. Dentro de los protozoarios sanguíneos, hoy les voy a platicar de tres. Uno de ellos es Plasmodium vivax. Bueno, Plasmodium en general, y tiene cerca de 150 especies que infectan tanto a mamíferos como a reptiles, aves. El que más, de estas 150 especies, afortunadamente solo 7 son de importancia clínica, es decir, de esas 150 especies, solo 7 infectan a humanos. Las demás son especie específico, es decir, que solo aquellas especies que infectan a ratones, solo van a infectar a ratones. Aquellas especies que infectan a reptiles, solo van a infectar a reptiles. Y de esas 150 especies de Plasmodium que existen actualmente, solo 7 son de importancia clínica y en México solo hay una, que es Plasmodium vivax, que está presente en todo el territorio nacional. Existen algunos casos importados de Plasmodium falciparum, pero son los menos. En general, el agente etiológico en el territorio nacional es Plasmodium vivax. También tenemos dentro de los protozoarios sanguíneos a Trypanosoma cruzi, que también hay diferentes especies de Trypanosoma y de hecho en México hay como 2 o 3 que son nativas o bueno, son endémicas de México, y Babesia microti. Babesia microti no ha, bueno, en general el género Babesia no ha habido reportes en los últimos 20 años donde haya infecciones en humanos. Es una enfermedad que afecta al ganado bovino y tiene pérdidas millonarias por la infección de este parásito. Y bueno, Plasmodium es el agente, es el agente causal de la malaria o el paludismo. Trypanosoma cruzi es el agente causal de la tripanosomiasis americana o también llamada enfermedad de Chagas. Y Babesia es el agente etiológico de la babesiosis. De babese no voy a ahondar mucho porque no hay muchos casos en humanos, pero sí voy a platicarles sobre Plasmodium, bueno, sobre la malaria y sobre Chagas. Empezaré hablándoles sobre sobre Chagas, sobre la enfermedad de Chagas, pero quiero puntualizar que para que se lleve a cabo esta infección necesitamos vectores que muevan a estos parásitos de un hospedero a otro. En el caso de la malaria, el vector que va a ayudarnos a mover a estos parásitos de un hospedero a otro son los mosquitos. Los mosquitos hembra del género Anopheles. Estos mosquitos van a ser el vector para poder perpetuar o transmitir los parásitos de la malaria. Para el caso de Babesia, el vector específico para esta enfermedad son las garrapatas. Y para la enfermedad de Chagas son estas chinches, que se les llama chinches besuconas, son triatominos o también se les llama bichucas. En el caso de Babesia, estas garrapatas van a ser sus vectores. Los parásitos son parásitos intracelulares obligados y este es un esquizonte característico de Babesia.
¿A qué me refiero cuando digo que son parásitos intracelulares obligados? Quiero decir que estos parásitos van a tener que estar dentro de una célula para poder llevar a cabo todos sus mecanismos em, moleculares y todo su desarrollo, su desarrollo en general. ¿Cómo vamos a poder evidenciar microscópicamente si hay una infección, al menos por estos dos que son intracelulares obligados? Bueno, pues podemos hacer una muestra, un extendido sanguíneo, teñir esa sangre con un colorante diferencial, en este caso se utiliza GEMSA, y al visualizarla al microscopio vamos a ver dentro de de los eritrocitos estas formas parasitarias. Recordemos que los eritrocitos son células anucleadas, es decir, que no tienen núcleo. Entonces, cuando vemos algo así, estamos hablando o evidenciando que existe una infección por parásitos. Lo mismo es un colorante diferencial porque va a teñir de forma diferente el citoplasma y el núcleo de estos parásitos. Lo mismo con Babesia, se utiliza el mismo colorante diferencial para poder evidenciar estas formas parasitarias dentro de los eritrocitos. En el caso de tripanosoma, ese tripanosoma está en torrente sanguíneo, no está dentro de los parásitos, y también lo podemos evidenciar utilizando estos colorantes diferenciales. Este es el ciclo de vida de Trypanosoma cruzi, que es el que les voy a hablar un poco más a detalle. El ciclo de vida de Trypanosoma cruzi inicia cuando el vector excreta, en este caso el vector está en el intestino de las chinches, de los vectores, ahí está el parásito. El triatoma va a excretar una fase de este parásito que se le conoce como tripomastigotes metacíclicos que van en las heces de la bichuca de la chinche. ¿Cómo se hace la inoculación de estas, eh, de estas fases metacíclicas? La chinche come y defeca, come y defeca, come y defeca. Cuando come, inyecta algunos químicos que van a dar una sensación de picazón al hospedero. Entonces, como come muy cerca de donde defeca y en las heces están los tripomastigotes metacíclicos, cuando nosotros nos rascamos, nosotros mismos por arrastre mecánico estamos inoculándonos a estos tripomastigotes metacíclicos. O bien, si defecan cerca de las membranas mucosas, ellas pueden ingresar de manera casi que solas a las mucosas y a la conjuntiva ocular. Esto es importante porque es un signo que se le conoce como signo de Romaña y ahorita se los voy a explicar, que es como una hinchazón en un ojo que también se le conoce como edema peripalpebral. Entonces ingresan esta fase de tripomastigote metacíclico, ingresan a las células en el sitio de la mordedura, ya sea por la conjuntiva ocular o por arrastre mecánico. Estos tripomastigotes metacíclicos van a entrar a las células y y en estas células van a cambiar su conformación a mastigotes, se van a multiplicar por fisión binaria dentro de las células de los tejidos y después se transforman en amastigotes. Más bien, estos amastigotes se van a transformar en tripomastigotes que revientan estas células y salen a torrente sanguíneo. Algunos salen a torrente sanguíneo en forma de tripomastigotes y otros, estos mismos tripomastigotes vuelven a infectar otras células para perpetuar este ciclo. De estos amastigotes libres en el torrente sanguíneo es la fase, más bien de estos tripomastigotes que ya están en torrente sanguíneo, son la fase infectiva para que la chinche eh, inicie este ciclo de vida dentro del vector. Es decir, cuando el vector se alimenta de un hospedero infectado, se va a llevar la fase infectiva, que son los tripomastigotes, y estos tripomastigotes se van a ir al intestino medio, cambiando a epimastigotes, se van a multiplicar en el intestino y estos tripomastigotes metacíclicos se van a quedar en el intestino hasta que este vector vuelve a
y no vuelve a alimentarse de un hospedero sano y va a transportar estos tripomastigotes metacíclicos hacia un hospedero sano y así se va a reiniciar este ciclo de infección. ¿Por qué es importante estudiar esta infección, o sea, tripanosomiasis americana o la enfermedad de Chagas? Aquí les muestro algunas estadísticas del 2023. Se dice que que existen 8 millones de casos a nivel mundial. De estos 8 millones de casos a nivel mundial, 6 millones están en América Latina. 6 millones de personas están infectadas solo en América Latina. De estos 6 millones, 1.2 millones se trata de mujeres en edad fértil. Ahorita les voy a explicar por qué puntualizo que son mujeres en edad fértil. 70 millones de personas están en riesgo de contraer esta infección y se dice que al menos en el 2023 se presentaron 14,000 muertes anuales. 30% de estos casos sí son diagnosticados, pero solamente el 1% recibe tratamiento. Esta es una enfermedad que se distribuye en 21 países de América Latina y al año nacen aproximadamente 9,000 bebés con Chagas. Es por eso que puntualicé que 1.2 de estos 6 millones de personas son mujeres en edad fértil, porque este parásito tiene la peculiaridad de poder atravesar placenta y tener esta transmisión transplacentaria y generalmente una mamá con Chagas, una mamá chagásica, va a pasar este parásito a su bebé, este parásito a su bebé por medio de la placenta durante toda la gestación. No del 100%, pero sí se habla de un 4 o un 10% de probabilidades de que una madre chagásica pase el parásito a su hijo durante este periodo de gestación. ¿Cuál es la transmisión o cómo se transmite este parásito? Hay varias vías de transmisión. Una de ellas, y la más estudiada actualmente, es esa transmisión vertical, esa transmisión transplacentaria de las madres a sus productos por transfusiones sanguíneas, por trasplantes de órganos infectados, accidentes trabajando con estos parásitos en el campo o en el laboratorio. También se tienen algunos reportes por medio de una contaminación por medio de alimentos, bueno, una infección por medio de alimentos, pero no se tienen bien detallados. Estas son las transmisiones que son las que se tienen bien detalladas de esta enfermedad. Como les decía, la más estudiada actualmente es el Chagas congénito, que es esa transmisión transplacentaria de la madre al bebé, y se habla de un 0.3 a un 40% de prevalencia de Chagas en embarazadas según la zona geográfica. También se habla de un 4 a un 10%, se habla que de un 4 a un 10% de los niños que nacen de una madre chagásica van a adquirir este parásito durante la gestación. Y entre menor sea el tiempo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, mayor será la tasa de curación. Es decir, nosotros podemos llegar a tener una tasa de curación del 100% si es diagnosticado a tiempo, o sea, esta infección y se inicia el tratamiento. Cuanto menor sea el tiempo entre la infección y el inicio del tratamiento, la tasa de curación es mayor. Esas son algunas manifestaciones clínicas de esta infección. Esta es una foto del vector. Estos son unos reservorios de esta enfermedad, que son tlacuaches y armadillos. Em, una de las manifestaciones clínicas más importantes de esta enfermedad es que hay un aumento en el vaso, hay un aumento también en el esófago y una característica de estos parásitos es que hacen nidos de amastigotes en el corazón, entonces causan bastantes fallas y complicaciones cardíacas. Una de bueno, aquí hay un aneurisma en un corazón de una persona chagásica, eso también es el crecimiento del corazón, los nidos de mastigotes. Una característica de esta enfermedad es este signo de Romaña, que es una inflamación en los ojos, es un edema peribarbital. Y también hay algo que se le conoce como chagoma, un chagoma de infección, que es justo donde la chinche pica y nosotros por arrastre mecánico inoculamos estos parásitos, se le llama también chagoma. No siempre están presentes,
es una característica de esta enfermedad, pero puede no presentarse, pero un paciente puede no presentar ningún signo de romaña, ningún chagoma y aún así estar infectado por Chagas. El diagnóstico de esta infección también son métodos directos e indirectos. Dentro de los métodos directos son aquellos extendidos sanguíneos teñidos con YEMSA, donde vamos a poder evidenciar la presencia del parásito. Algunos otros indirectos como ELISA, Western Blot, PCR y algunas inmunocromatografías que se utilizan como técnicas de cribado, técnicas para poder determinar si en una población hay o no infección. Estas técnicas de monocromatografía son muy similares a las pruebas de embarazo o a pruebas rápidas que alguna vez nos hicimos de COVID, pero en lugar de ser este hisopado nasal, en esta inmunocromatografía se pone sangre, un buffer de corrida y vamos a evidenciar si existe o no la presencia del parásito. Ya casi no se utiliza, pero se utilizó o se utiliza en estudios de investigación cuando queremos hacer un cribado de una región que sabemos que está infectada de Chagas o que sabemos que está dentro de del territorio donde hay este tipo de infecciones, podemos utilizarlo como método de cribado, no, nada más, porque algunas veces en inmunocromatografía tenemos positivos, pero cuando hacemos técnicas de PCR o de ELISA, no sale, no tenemos nada. Algunos datos curiosos de esta enfermedad son, ¿por qué se llama enfermedad de Chagas? Bueno, porque Carlos Chagas fue un médico infectólogo que pasó la mayor parte de su vida estudiando. Bueno, él descubrió esta enfermedad y pasó la mitad, más de la mitad de su vida estudiándola. Él es Salvador Maza, que también fue un médico microbiólogo que estudió mucho esta enfermedad y muchos de los datos que hoy sabemos fueron gracias a él. Paradójicamente murió en México por una complicación cardíaca a raíz de que estaba infectado con este parásito. Él estaba infectado de Chagas y murió por esta enfermedad, bueno, por una complicación de esta enfermedad. También se dice que Benito Juárez y el maestro Charles Darwin murieron también en consecuencia de esta infección. Si quieren ahondar más sobre esta enfermedad, que es una enfermedad que en México se le conoce como una enfermedad silenciosa y silenciada. Les recomiendo que vean esta película, está en YouTube, me parece. Se llama Casas de Fuego y ahí van a tener más información sobre los estudios tanto de Carlos Chagas como del doctor Maza. Y bueno, el siguiente parásito, o bueno, protozoario sanguíneo del que les quiero platicar es uno que me tiene enamorada desde hace 5 años y es Plasmodium. El Plasmodium es un parásito intracelular obligado que infecta a eritrocitos y que necesita un vector para poder llevarse a cabo todo este ciclo de vida. En este caso, el vector que utiliza Plasmodium para poder infectar es el mosquito del género Anopheles. El ciclo de vida de este parásito es uno de los ciclos más complejos del que se tiene noción. Dentro de un mismo hospedero tenemos al menos 4 fases infectivas diferentes, 4 fases de desarrollo diferentes. Tenemos trofozoitos o anillos, trofozoitos jóvenes o anillos, trofozoitos maduros, esquizontes y gametos, o bueno, gametocitos. ¿Cómo se lleva a cabo toda esta infección? Cuando un mosquito infectado con Plasmodium se alimenta de un hospedero sano, va a depositar a través cuando se alimenta, a través de la saliva, va a depositar la fase infectiva para el humano, que son los esporozoitos. Esos esporozoitos llegan al primer órgano blanco, que es el hígado. En el hígado, esos esporozoitos van a crecer dentro del hepatocito hasta su forma de esquizonte. Crecen de tal manera que rompen o revientan este hepatocito,
se rompe este esquizonte tisular y estos merozoitos son entregados al torrente sanguíneo, donde van a iniciar un desarrollo eritrocítico, que es cuando estos merozoitos entran al eritrocito, se hace un ciclo asexual donde tenemos la fase de anillo, la fase de trofozoito y la fase de esquizonte. Cuando tenemos esta fase de esquizonte, el glóbulo rojo revienta porque tiene demasiados merozoitos dentro del esquizonte y hacen que revienten estos eritrocitos. Cuando revienta el eritrocito, estos merozoitos vuelven a salir a torrente sanguíneo, uno para volver a infectar glóbulos rojos o bien para diferenciarse en gametocitos. Por alguna extraña razón, toman esa decisión de no entrar a este ciclo eritrocítico, sino diferenciarse a otra forma infectiva. ¿Por qué? No lo sabemos. Este mecanismo de por qué unos sí entran a este desarrollo eritrocítico y otros no, aún es desconocido. Aquellos que tomaron la decisión de convertirse en gametocitos van a madurar en 5 etapas. Estos gametocitos, de la etapa 1 a la etapa 3, este desarrollo se lleva en el torrente sanguíneo. De la etapa 4 a la etapa 5, son arrestados a la médula ósea, donde van a llevarse a cabo estas últimas 2 etapas. ¿Por qué son arrestados a la médula ósea? No lo sabemos. ¿Qué pasa en la médula ósea para que se lleve a cabo esta maduración y vuelvan a salir ya maduros en la etapa 5 al torrente sanguíneo? Tampoco sabemos. Cuando ya están en la quinta etapa de desarrollo de los gametocitos, esta es la etapa infectiva ahora para el mosquito. Cuando un mosquito no infectado se alimenta de un hospedero infectado, se va a llevar estos gametocitos que van a migrar al estómago del mosquito. En el estómago del mosquito se van a diferenciar entre micro y macro gametocitos. Va a haber una formación de cigoto y un oquineto, o un oquiste, y este oquiste va a liberar a los esporozoitos que van a migrar hacia las glándulas salivales del mosquito y ese mosquito va a estar listo para poder infectar a otro hospedero. Como ven, es un ciclo de vida bastante complejo donde tenemos muchas fases de desarrollo dentro de un mismo hospedero. ¿Por qué es complejo? Es complejo porque tenemos un ciclo esporogónico dentro del vector. Es complejo porque hay un ciclo exoeritrocitario que se lleva a cabo ya en el hospedero, pero en células hepáticas. Es complejo porque este esquizonte tisular que se rompió y que estos merozoitos entran al torrente sanguíneo, van a volver a tener un ciclo eritrocítico y este ciclo eritrocítico va a seguir hasta que mientras nosotros tengamos esquizontes en sangre, este ciclo eritrocítico va a seguir. Y aparte, no solamente se está iniciando este ciclo eritrocítico, también se está iniciando la diferenciación o la maduración de estos gametos, tanto en torrente sanguíneo como en médula ósea. Por eso a esta parasitosis se le conoce la reina de las parasitosis, porque es compleja, tiene un ciclo de vida bastante complejo y muchas de los mecanismos de evasión, de esos mecanismos moleculares, de qué pasa cuando son arrestados estos gametocitos, muchas de esas cosas aún las desconocemos. ¿Por qué es importante estudiar el paludismo actualmente? Bueno, porque se presentan anualmente 249 millones de casos. Se dice que 3.2 billones de personas estamos en riesgo de contraer esta infección. Desafortunadamente, el 80% de estos casos se presentan en niños menores de 5 años, de los cuales 65 millones no reciben el tratamiento. Anualmente también hay 608 mil muertes por esta parasitosis y se dice que muere un niño cada 2 minutos. Desafortunadamente es una enfermedad que está diseminada a lo largo de todo el mundo y se distribuye en 85 países alrededor del globo terráqueo. ¿Cómo está la situación tanto en México como en Sudamérica? En Costa Rica y en Honduras tenían más de 10 años que no presentaban casos y en el 2013 pues, se presentaron 12 casos en Costa Rica, 34 casos en Honduras. En México en el 2023 se presentaron 704 casos
Y lo más terrible es que en Ecuador, Nicaragua y Venezuela subieron más del 300% los casos reportados en este año. En Ecuador se presentaron más de 1.000 casos, en Nicaragua más de 10.000 y en Venezuela más de 300.000 casos de malaria. ¿Por qué puntualizo esto? Recordemos que México es un paso de caravanas migrantes y en México tenemos el vector y las condiciones para que esta infección parasitaria tenga la oportunidad de infectar a más personas. Em, la emergencia y reemergencia de muchas enfermedades tiene que ver, sí, por el cambio climático, pero también por la migración descontrolada. Insisto, México es un país de paso para todos estos migrantes y si en estos lugares, en estos países como Venezuela, Nicaragua y Ecuador han aumentado los casos en más del 300% y estas son personas que no solo pasan a través del territorio nacional, sino que muchos de ellos se quedan, entonces es un peligro para la emergencia y reemergencia de infecciones y es un punto importante para la emergencia de Plasmodium, bueno, de la enfermedad de malaria. ¿Cómo está la situación en México? En México se tiene muy focalizada la infección de Plasmodium, muy al norte y muy al norte y muy al sur. Al norte en Chihuahua, Sonora y Sinaloa, y al sur en Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. El vector, como ya les dije, es Anófeles y hay bueno, 4 diferentes especies de Anófeles en el territorio mexicano que sirven como vectores para la transmisión de esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas son fiebre, anemia, esplenomegalia, sudoración, escalofrío, hepatomegalia y leucopenia. Como pueden ver, estas manifestaciones clínicas las pueden tener algunas otras enfermedades infecciosas, por eso es tan difícil diagnosticar estas enfermedades parasitarias. Una característica importante del paludismo es que tiene fiebres recurrentes y fiebres estandarizadas. ¿A qué me refiero? Que de acuerdo a la especie de Plasmodium que está infectando al hospedero, podemos tener fiebres terciarias o fiebres cuaternarias y esta es una característica muy especial de la malaria. Para poder nosotros sospechar que tenemos un paciente con malaria, tenemos que hacerle caso a estos picos febriles para poder determinar si es o no es. ¿Cuál es el diagnóstico de esta enfermedad? A pesar de todas las técnicas moleculares que tenemos actualmente, el diagnóstico o el golden standard, el estándar de oro, sigue siendo la visualización microscópica para evidenciar a este parásito. Las formas de diagnóstico son gametocitos para determinar qué especie de Plasmodium es y algunas otras especies, algunas otras fases como anillos y esquizontes. El material clínico sí es sí o sí sangre y a pesar de que este es el estándar de oro, tienen que ser personal muy capacitado con un ojo bastante educado para poder diagnosticar y para poder ver estas formas de los parásitos. Cuando no tenemos a la mano gente especializada y aunque sea el estándar de oro, podemos echar mano de otras técnicas moleculares o inmunológicas, como ya les había contado antes, ELISA, Western blot o reacción en cadena de la polimerasa. Algunos datos curiosos de esta enfermedad es que se tiene evidencia de fósiles de estos mosquitos, de fósiles de mosquitos embebidos en ámbar que datan de hace muchísimos siglos atrás, donde hicieron un corte a estos mosquitos y se dieron cuenta que tanto en el intestino como en las glándulas salivales de los mosquitos había presencia de parásitos. Entonces, esta es una enfermedad que ha evolucionado con nosotros y que ha estado presente en la humanidad a lo largo de toda su historia. Además, también hay escritos en Egipto y en Mesopotamia que detallan muy bien los signos y síntomas de estas enfermedades, bueno, más bien de esta enfermedad. Se dice o se especula que tanto Alejandro Magno como el faraón Tutankamón murieron por malaria. ¿Qué tan importante es esta enfermedad? Que es la única enfermedad parasitaria que le ha valido a las personas que la han estudiado, han valido el premio Nobel en 4 ocasiones. La primera, en 1902, se lo dieron a Sir Ross por el descubrimiento del ciclo de vida de la malaria.
en 1907 a Laveran por el descubrimiento del parásito, en 1948 a Paul Miller por el descubrimiento del DDT y su uso contra estos vectores, porque ellos creían en ese entonces que si eliminaban a los vectores, se eliminaba la enfermedad, pero no se han podido eliminar los vectores. Y muy recientemente se le otorgó por cuarta ocasión un premio Nobel a esta enfermedad, y se le otorgó en el 2015 a la doctora Yuyu Tu por el descubrimiento de un compuesto natural que funcionó como antipalúdico, que es la artemisinina, y esta artemisinina redujo la mortalidad de malaria en casi un 80%. Ahora quiero centrar un poco su atención en por qué es importante, ya con esto termino, porque 2 minutitos, por favor. ¿Por qué es importante estudiar a los parásitos? Esta es una tabla que alguna vez presentó un doctor muy especializado en Chagas, el doctor Alejandro Cruz, donde presentó una tabla que fue reportada en el 2002 por la Organización Mundial de la Salud, donde se reporta un estudio en América Latina de Trypanosoma cruzi durante 5 años, de 1980 a 1985. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que en México no hay datos. Pero insisto, no hay datos porque no se buscó o no hay datos porque realmente no había. Esta misma pregunta se la hizo el doctor Alejandro Cruz y decidió hacer un análisis para un análisis bibliográfico y metodológico para ver si realmente no había estos parásitos en el territorio mexicano o no lo estábamos buscando de manera delimitada, o no lo estábamos buscando como deberíamos. E hizo un análisis del 1928 al 2004 para ver cuál era el estatus de esta enfermedad en México, si realmente no había datos o si realmente sí estaba la enfermedad, pero no la estábamos buscando. Y como gran sorpresa publicó este mapa, donde cada punto rojo es un caso. Entonces, no es que no hubiera datos, es que no lo estábamos buscando. La enfermedad siempre estuvo ahí, pero nosotros nunca buscamos al parásito. Entonces, esto es algo que es importante porque no es que no haya parasitosis en México, es que no las vemos, no las buscamos. ¿Por qué más es importante trabajar con parásitos? Los parásitos o las parasitosis son enfermedades consideradas como desatendidas por la Organización Mundial de la Salud. Como vieron, en algunos de los casos cruzan con muchos otros signos y síntomas de muchas otras enfermedades, entonces son subdiagnosticadas. Son enfermedades silenciadas por ser consideradas enfermedades de pobres. Em, Se dice que solamente los países de tercer mundo tienen parásitos, entonces por eso mucha gente no los quiere ver, porque creo que piensan que si no los ven no existen, pero ya se ha demostrado que ahí están. Y pues bueno, según esto, solo los países de tercer mundo tienen parasitosis, por eso se les dice que son las enfermedades de pobre. No se buscan, por lo tanto no se estudian, no se tienen datos, por lo tanto no se reportan. México es un paso de caravanas migrantes y esto es un foco importante para la emergencia y reemergencia de enfermedades. Pocos investigadores quieren trabajar con parásitos porque se imaginan que todo el tiempo van a estar haciendo, como ellos mismos lo dicen, van a estar batiendo popó todo el tiempo. Y sí, algunos sí, cuando se quiere determinar estos parásitos intestinales, pero hay muchos otros parásitos con los que podemos trabajar. Muchos investigadores tampoco quieren trabajar con parásitos porque no hay mucho apoyo económico para realizar este tipo de investigaciones, porque todos se van a investigaciones más escandalosas como el cáncer, la diabetes, que está bien que se estudie, pero tampoco hay que dejar de lado que existen otras enfermedades que presentan comorbilidades y presentan una morbilidad muy grande. En algunas parasitosis existen resistencia a todos los medicamentos utilizados para su tratamiento
Y como les conté o les intenté contar dentro de esta plática, aún se desconocen muchos mecanismos moleculares, adaptativos y de evasión de varios parásitos. Em, Esta cuestión de que algunos parásitos montaron resistencia contra medicamentos utilizados para su tratamiento fue lo que me llevó a mí a estudiar con parásitos. Y hoy día estoy estudiando diferentes compuestos orgánicos e inorgánicos para proponerlos como posibles agentes antipalúdicos. Y es todo. Muchas gracias. Espero no haberlos aburrido e interesarlos un poquito más eh, sobre este tema tan especial y tan apasionante para mí que son los parásitos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Creo que todo claro o nada claro. Tenemos por ahí una pregunta en el chat, doctora, que nos pregunta Erwin. Buenas noches, Erwin. Nos dice que cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando se tiene un canino infectado con tripanosoma. Ok. En cuestiones de estos reservorios, no tengo mucha información, pero generalmente cuando es un reservorio animal, como en este caso, se puede dar algún antiparasitario y ellos evolucionan bastante rápido y bien porque no han montado resistencia contra estos agentes antiparasitarios. Son solo reservorios, no hay transmisión de caninos a humanos, entonces solo es darle atención oportuna al canino y ya. Muy bien, no sé Eh, si ajá, tenemos por ahí una manita levantada de Margarita. Margarita, si quieres prender tu micrófono, adelante. Sí, muchas gracias. Perdón, ¿sí me escuchan? Es que la verdad estoy por medio de mi celular. Sí, sin problema. Ok, gracias. Doctor, antes que nada, pues muchísimas gracias por su plática. La verdad es que está bastante interesante y un poco preocupante también, pero es bueno saber sobre todos estos temas. Doctora, más que una duda es, bueno, entre duda y comentario, hace un par de meses justamente entré a una plática que hablaban sobre, pues, la situación, digamos, o al menos lo que han podido estudiar precisamente de la enfermedad de Chagas. Ahorita me llamó la atención que usted mencionaba que sí se da un tratamiento, pues llamémosle pronto, que si se diagnostica y se da un tratamiento de manera pronta, pues podría eliminarse. En esa plática decían todo lo contrario, decían que no hay una cura para esta enfermedad, que si bien sí hay tratamientos que reducen, digamos, la carga parasitaria al grado de que no puede ser ya detectable por medio de ningún estudio de diagnóstico, no significa que el paciente haya sanado, sino que más bien se vuelve indetectable. Entonces, ahorita me llamó la atención eso que comentó e incluso decían que justamente en estos pacientes, o lo que se han dado cuenta, es que estos pacientes que si bien son diagnosticados, tratados, después aparentemente sanos, ya erradican la enfermedad, alrededor de, llamémoslo en promedio, 20 años después, tienen una muerte, llamémosle fulminante, y justamente daban ese tiempo como de vida de un paciente que ha sido diagnosticado, un promedio de 20 años. Decían, Chagas nos da 20 años de vida una vez que es diagnosticado, porque justamente no puede ser eliminado, simplemente se reduce la carga parasitaria, pero una vez que lo tienes, no se va a eliminar y alrededor de 20 años de vida vas a tener para que los disfrutes, porque muy seguramente a los 20 años vas a tener una muerte fulminante y justamente mencionaban lo que usted bien dijo, los problemas cardíacos. Entonces, no sé, en ese caso, bueno, de esta información que dieron en esta plática, ¿usted qué podría comentarnos? ok.
Tal vez me faltó decir que la enfermedad de Chagas cursa por tres etapas: una etapa aguda, una etapa indeterminada y una etapa crónica. El problema de detectar tarde a esta enfermedad es que la mayor parte de las enfermedades bueno, la mayor parte de veces que es detectada Chagas es ya en adultos y en etapa crónica, donde ya efectivamente no se puede hacer nada. Sí hay antiparasitarios que reducen la carga parasitaria, como bien lo dijo, pero muchos de estos parásitos, por alguna extraña razón, se quedan en etapa de latencia. Recuerdan que les comenté que dentro del corazón forman nidos de amastigotes. Aunque con pruebas moleculares ya no se detecten, pues no podemos hacer una biopsia de corazón para poder determinar que están ahí los parásitos haciendo estos nidos. Em, Sí, hay muchos parásitos en etapa de latencia y cuando despiertan por algún mecanismo que tampoco se conoce es cuando la enfermedad es más agresiva porque ya está en etapa crónica. Cuando está en etapa aguda, que es cuando nosotros podemos detectarla en niños o cuando hay sobre todo en niños, que es cuando hay una enfermedad aguda menor, es cuando si se les da tratamiento, sí se revierte la enfermedad. Por eso están investigando mucho en esta transmisión vertical de la madre a los hijos, porque si detectan a un niño que que está infectado en todo este proceso de gestación, es un niño que puede darle el tratamiento oportuno para poder erradicar la enfermedad. Es bien cierto, como lo comenta, si nosotros queremos dar el tratamiento en una fase indeterminada, en una fase crónica, ya no hay vuelta atrás. Por eso es muy importante hacer este diagnóstico en la fase aguda, que es la fase más temprana, para poder evitar la latencia, lo que haya parásitos que estén en etapa de latencia. Latencia es como que están dormidos y no son detectables porque pues no hay anticuerpos contra este parásito. Las pruebas de PCR pues tampoco nos van a dar mayor información. No son detectados, pero están ahí en etapa de latencia o dormidos o tranquilos. Cuando por alguna razón que aún se desconoce despiertan, es cuando la enfermedad se vuelve crónica y mortal. Em, pero sí es también bien sabido que en esta etapa no podemos hacer nada ya cuando están en etapa indeterminada y crónica, pero sí, eventualmente en etapa aguda sí se puede dar el tratamiento y pueden revertir, pero sobre todo en niños, más que en adultos. Ok, y ya por último, por ejemplo, en zonas donde pues sí ya está comprobado que hay una mayor cantidad de pacientes diagnosticados, ¿sería como recomendable cada cierto tiempo y qué tiempo sería a lo mejor más que nada las personas que están expuestas, por ejemplo, personas que trabajan en el campo, personas que trabajan en lugares donde podría haber este tipo de chinches que podrían transmitirla, o sea, cada cierto tiempo realizarles estudios de hematología, por ejemplo, y cada cuánto sería? Sí, el problema con la enfermedad de Chagas es que es una enfermedad que es silenciada. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros o cuando hay personas que voltean a ver a estas zonas endémicas de la enfermedad, es porque hay brotes, pero de manera rutinaria no se, no se estudia ni se diagnostica. Lo que nosotros hemos hecho algunas veces es montar algunas como campañas donde vamos a enseñar, bueno, a la gente le decimos que cuál es la chinche, que si hay, si no hay. Sobre todo se dan más en casas donde hay adobe. Afortunadamente ya son menos los casos porque se tiene esta educación que se ha venido haciendo de manera general, donde se les enseña a las personas cuál es la chinche, cuál es el mecanismo de transmisión y demás, pero de manera rutinaria no hay estudios que les hagan de manera, no sé, periódica para determinar si hay o no hay la presencia de esta enfermedad. De hecho, en bancos de sangre tiene muy poco tiempo que se hicieron estas pruebas porque no se hacían. En banco de sangre no se determinaba si realmente la sangre venía infectada con tripanosoma hasta hace muy poco. Entonces, en estas regiones
rurales donde hay este foco o estos vectores que pueden estar transmitiendo el parásito de hospedero a hospedero, no se hace de manera rutinaria. Lo correcto sería hacerlo de forma semestral para poder evidenciar tanto si hay anticuerpos en sangre o detectar de manera directa el parásito, pero no se hace. Ok. Muchas gracias, doctora. Sí, con gusto. Chicos, vamos a responder unas preguntas más porque también queremos comentarles esta parte. Esta masterclass es una masterclass precurso porque vamos a tener por ahí un curso. Ahorita les vamos a dar toda la información. Vamos a continuar en el orden en que ha llegado. Nos pregunta Oscar. Oscar, buenas noches. Nos pregunta si hay algún artículo de consulta sobre este tipo de temas. Sí, de hecho hay mucha información sobre estos parásitos sanguíneos. Al final de la presentación viene mi correo electrónico, si quiere mandarme un correito y le podría mandar algunos artículos de consulta sobre lo que usted necesite. Con mucho gusto se los hago llegar. De hecho, lo que podemos hacer es que, bueno, la mayoría de los que están aquí, creo que están en el grupo que creamos ahí Mm. sobre esta masterclass. Ahí podemos compartir esta información. También a los que no están en el grupo, por ahí el correo que se les mandó con el acceso a esta plataforma, ahí viene una liga donde se pueden incluir en este grupo que generamos para esta masterclass. Fue precisamente también para el objetivo de esto es que se pueda compartir esta información y también información que van a ver más adelante. También tenemos de Joel Sánchez. Buenas noches, Joel. Nos dice, bueno, le comenta, doctora, excelente plática, doctora. ¿Usted considera que sigue siendo la enfermedad de Chagas un problema en las transfusiones? Sí, sí, porque y no tengo el dato exacto que dice, conoce cifras, no tengo datos exactos en banco de sangre porque mi trabajo es más de investigación, pero sí sigue siendo un problema porque no todos los bancos de sangre realizan esta determinación para visualizar la presencia de este parásito. Hace muy poco empezaron a hacer las técnicas de cribado para determinar si en esta sangre de donadores va este parásito, pero no todos lo hacen. Entonces sigue siendo también un problema, sobre todo porque, como les comenté, una de las vías de transmisión son justamente las transfusiones o las donaciones de órganos infectados. No todos los bancos de sangre lo hacen, sí sería muy bueno que todos lo hicieran, pero no todos lo hacen, entonces sí sigue siendo un problema en este caso de las transfusiones. Perfecto. Eh, bueno, también Luis Carlos, que también tiene por ahí la mano levantada, no sé si sea respecto a la misma pregunta que nos haces sobre los medicamentos antipalúdicos que menciona al final, si hay alguna publicación o si quieres hacer otra pregunta. Hola, buenas tardes. Antes que nada, felicitar a la doctora por la ponencia. Un comentario. Eh, no soy Luis, soy un compañero de él. Estamos siguiendo la plática juntos. Mi nombre es Elia de la Cruz Patiño. Como comentario, anexo al que hizo la chica previo a la última pregunta. Hay Ujú. una fase en la cual nosotros trabajamos pacientes de gastroenterología. eh, es más fácil hacer una biopsia de esófago y en esa biopsia se pueden detectar las inclusiones intramusculares del parásito. Generalmente se detectan en fase aguda o temprana cuando el paciente tiene problemas de deglución. Mediante un estudio de manometría esofágica se determina si hay alguna alteración motora y posterior a ello se realiza una toma de biopsia endoscópica y esa se estudia y hay inclusiones. De hecho, hay un libro de gastroenterología en el que sacamos el caso. La mayoría de bancos de sangre que ya tienen estandarizado y tipificada la prueba son a donde ha habido brotes, exactamente como lo comenta, o donde hay zonas de reportes de casos. Es a donde ya es obligado que se realicen las pruebas para Chagas, de diagnóstico de Chagas, como rutina. Y si hay muchos pacientes, no necesariamente en campo, como dice, sino Ujú. en las zonas externas a las ciudades.
Por ejemplo, nosotros encontramos alrededor de 8 o 10 pacientes en el 2008 a los cuales les realizamos estudios de manometría y biopsias esofágicas que viven cerca de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Y sí se detectaron todos esos. En aquella época se les dio praziquantel, pero por algún motivo la jurisdicción sanitaria canceló el tratamiento. Hasta ahí le puedo hacer el comentario. Y en la Escuela de Ciencias Químicas de Orizaba se llevaba a cabo un trabajo de georreferenciación de Ujú. pacientes con Chagas cerca de la zona Orizaba, este, Río Blanco y Escamela, donde también había brotes. Y es una zona que realmente no se considera todavía rural. Ese es el comentario. Muchísimas gracias. Sí, y esto también es justo, si nosotros no volteamos a ver o a buscar premeditadamente a estos parásitos, pueden pasar sin pena ni gloria, justo porque muchas veces solamente estamos enfocados en zonas endémicas, pero como hablamos de enfermedades transmitidas por vectores, los vectores pues no conocen de delimitaciones. Entonces, no solo enfocarnos en lugares endémicos, sino también extender estas investigaciones a otro tipo de lugares y hacerla más visible, porque sí es una enfermedad por algo silenciada. No sé por qué determinaron con Praxiquantel, porque se supone que el fármaco de referencia para este tipo de infecciones es Nifurtimox, pero pues bueno, muchas gracias por su comentario. Perfecto. Tenemos también a David Espinosa que nos dice, buenas noches, doctora. ¿Cómo afectan factores ambientales y sociales como el cambio climático y la urbanización, la propagación de parásitos sanguíneos? Recordemos que estos parásitos sanguíneos están movilizados de un lugar a otro a través de vectores. Los cambios climáticos pueden hacer que en lugares donde no había mosquito o no había, sí, este tipo de mosquitos, este tipo de vectores existan. La, también la urbanización, porque podemos llegar a lugares donde no había presencia humana y los vectores estaban ahí, llegaron primero que nosotros. Entonces, si nosotros llegamos y queremos colonizar estos espacios donde no teníamos cabida y los vectores están, pues también ese es un foco de infección para poder propagar esta enfermedad. También los movimientos, las migraciones. Muchas de las enfermedades emergentes y sobre todo las reemergentes tienen mucho que ver con este tipo de movilizaciones y migraciones de las que estamos ahora muy acostumbrados a ver. Em, y en general es eso, siempre que haya enfermedades que tengan que ver con vectores, la urbanización, el cambio climático, las migraciones y todos estos cambios son focos o factores importantes para que haya esta persistencia de parásitos, en este caso parásitos sanguíneos transmitidos por vector. Perfecto, nos comenta Martín Cisneros, nos dice, excelente presentación y muy didáctica. Son enfermedades descuidadas y olvidadas y qué bien que personas como la doctora Franco, que las están estudiando y visualizándolas, así como actualizando los conocimientos. Gracias. Y Y bueno, sí, tenemos también por es como último, ay, perdón, también no, es una adelante, adelante. invitación para que personal de salud o investigadores o jóvenes que se estén adentrando a este ámbito de la ciencia tengan otras alternativas para poder estudiar y voltear a ver a los parásitos, porque realmente son microorganismos sorprendentes y es importante verlos y es importante de alguna manera darles voz y decir, sí hay, y aquí está la evidencia, sí hay, y no sé por algunas cuestiones por qué son olvidadas. Alguna vez una doctora decía que de pronto en México dejaron de apostarle a la investigación de parásitos porque por decreto presidencial se eliminaron los parásitos. Un poco en tono de broma diciendo eso, que pues ya por decreto presidencial en México ya no había parásitos, pero de pronto es así, la gente voltea, no voltea a ver a los parásitos por alguna extraña razón, a lo mejor porque no cree que son importantes, pero también
sí son importantes porque causan muchas muertes anuales. A lo mejor no de forma tan escandalosa como otras enfermedades, por eso les llaman a estas enfermedades silenciosas y silenciadas, pero también es una invitación a voltear a ver otras líneas de investigación donde puedan hacerse presentes y hacerse partícipes. Perfecto. Y por último, nos comenta Marcos Martínez, una excelente plática, doctora, y nos pregunta si hay casos de transmisión parasitaria mediante lactancia materna. Sí hay algunos casos reportados, pero sin datos, sin resultados concluyentes. Porque realmente no se sabe si la transmisión sea por la lactancia, por la leche materna per se, por la leche materna, o bien por las fisuras en los pezones de las madres que amamantan a sus hijos y que por esas fisuras pudieran pasar el parásito a sus hijos. Aún no se sabe. Sí hay algunos estudios, pero no con resultados contundentes. Perfecto, muchas gracias, doctora. Pues bueno, lo que les comentaba hace un rato, ya para concluir nuestra plática, para aquellos que nos han preguntado si esta plática la pueden ver nuevamente, claro que sí, la van a tener disponible en nuestro canal de YouTube, así nos pueden encontrar como Cucadi IG o como Charlas de Café de Cucadi IG, así es como estamos en nuestro canal de YouTube, nos pueden seguir porque vamos a seguir teniendo y tenemos más pláticas en nuestra plataforma, pero bueno, para esta plática va a estar en unos minutos ya disponibles para ustedes para que la puedan ver. El WhatsApp que ya conocen es referente a lo que les comentaba. Nuestra masterclass es una masterclass precurso, por llamarla así, ya que del 29 al 31 de julio tenemos el curso de actualización en el diagnóstico de parásitos sanguíneos. También en referencia a lo que nos han preguntado si para esta plática van a obtener alguna constancia. Para esta clase como tal, no, ya que lo que nosotros buscamos es que si ustedes van a tener una constancia, sea con un aval académico. En esta ocasión, para tener una constancia con aval académico, pues nos piden que sean determinadas horas mínimo para que se les pueda otorgar. Entonces, no queremos también nosotros darles constancias, dárselas solamente porque sí, queremos que tengan una constancia que realmente tenga un peso académico. Entonces, esto es la invitación para aquellos que estén interesados en inscribirse al curso que tenemos aquí en pantallas. Les repito, inicia el 29 de julio. Los costos ahí los tenemos. De todas maneras, les vamos a mandar toda esta información por el WhatsApp del grupo que se ha generado. Y si tienen o no están en el grupo, pueden mandarnos un mensajito al teléfono, al WhatsApp que tenemos aquí, para mandarles toda la información de cómo pueden realizar su inscripción. Realmente que es muy, muy, muy sencillo estar, inscribirse a nuestros cursos, nos van a ir conociendo, los que ya nos conocen, pues ya sabrán la calidad de los profesores que tenemos en todos nuestros eventos. Y bueno, ahora sí vamos a concluir esta sesión. Agradecemos muchísimo la presencia de la doctora Ofelia Franco por esta extraordinaria masterclass y a cada uno de ustedes muchísimas gracias por su presencia. Nos estamos viendo en nuestros siguientes eventos. Que pasen una excelente noche.